y que según tú vas creyendo al Padre en ese caminar, tú vas, es como ir abriendo puertas y tú vas entrando a escenarios y según tú vas avanzando en esa obediencia, Dios te va introduciendo más en tu diseño. Chan. Dios te bendiga, Dios te guarde. La voz hermano profeta Cristóbal Aquino en tu segmento Zona Sobrenatural. Siempre tenemos contenido edificante para usted y para su familia para que pueda adquirir conocimiento. Pero siempre tenemos un invitado. En esta ocasión es una pastora, hay una cobertura pastoral aquí en esta cabina, hay una activación profética. Así que tome apunte lo que se va a soltar. Así sí me podemos dejar a la pastora Santa Encarnación porque esté presentando a esta bella audiencia. Dios te Bienvenida. bendiga, Christopher. Amén. Gracias por esta oportunidad. Y buenos días a la audiencia también. Trayendo, espero una palabra de bendición, ¿verdad? Para el pueblo de Dios en este tiempo. Amén. Así que no se mueva, siéntese a escuchar. Mire, si le digo que se siente porque usted va a aprender. Me dijo un tema detrás de cámara que me quedé impactado. Un tema que es necesario que esta generación escuche. Pastora, el escenario está servido. Fuego. Amén. La obediencia absoluta. Dios mío. El tema que el Señor en este tiempo nos está ministrando, Sí. ya que la iglesia está entrando en un tiempo profético, de cumplimiento profético, y el pueblo de Dios necesita obedecer. Wow. Para nosotros, en mi caso, para mí, la obediencia tiene que ver con vida o muerte. Uf. En caso de en mi vida personal. He estado camino en la obediencia, no que ya la alcancé absolutamente, pero camino en la obediencia lo más que puedo, porque hubo un momento en mi vida que mi vida dependió de eso, Wow. literal. Entonces, tengo que obedecer. Wow. ¿Y cuáles son los principios importantes para la obediencia? Bueno, hay que romper patrones para tú obedecer. No hay que quitar los esquemas mentales y empezar a ver a Dios a través de quien te está hablando, dando la dirección para lo que se presenta en el momento, Sí. dígase. Entonces, la obediencia, vemos en la Biblia la palabra en la vida de Saúl, cómo Samuel fue la persona que Dios utilizó en ese momento para darle a él pautas a seguir, Sí. específicas, y después de un tiempo, pues él no obedeció al 100% con lo que el padre le dijo. Wow. Y eso le produjo a él una muerte, eh, primero romper con su linaje de reinado, Sí. que Dios le había dado ya, y también quitar a su familia, a su descendencia, Dios mío. el linaje de reinado. Bueno, entonces estamos viendo una generación que tiene posiciones, pero muchas veces el orgullo, la arrogancia, la competencia, o sea, transmite lo que es un cambio en su vida. Entonces, Sí, yo prefiero ser obediente y tengo un campo, que tengo un palacio interno claro, endemoniado, porque estamos viendo los Saúl en este tiempo, tienen palacios, sí, posiciones, pero no son obedientes. exacto. Y la obediencia, tenemos que quitar los parámetros mentales en cuanto al temor y al qué dirán, qué pensarán los demás, que ese fue el punto en que se manifestó con Saúl, por ejemplo, en la palabra de Primera de Reyes 15, Sí, donde Dios le manda a eliminar totalmente a los amalecitas. Y él prefirió amalecitas o amonitas. Déjame sí, buscarte específicamente. vamos a La leer. palabra de Primera de Samuel 15 Amalecita. era le dice que los amalecitas, ¿verdad? En el Sí, versículo 3, le dice el Señor a Samuel, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. uf, O sea, tan pronto Dios le da el mandato, a todos lo vas a eliminar porque Dios sabía por qué se lo estaba diciendo. sí, Él le dijo, porque ellos le impidieron el paso a Israel cuando salían de Egipto. wow. Y el Señor en ese momento no se lo envió, como decimos dominicanos. Nos dejó, ¿verdad?, ahí, pero Sí, después sí tomó la, decisión. la decisión de eliminar esa familia, a esa nación o a ese pueblo, los amalecitas. Pero Saúl pensó, bueno, si dejo al rey, puedo hacer alianza con él. Y dejó las vacas y los ganados que eran a sus ojos eran lo mejor. Lo mejor.
supuestamente para hacer sacrificio Oye. para el Señor. Entonces Samuel, que el Señor le reveló que ya él había desobedecido, en el versículo 11, Dios le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ay. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces en el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra Oye, lo que dijo. de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué validoso de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Entonces le dice el 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Wow. Entonces dice, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Saúl dice ahí, tuve miedo de la gente se me desertaba. Bueno, ahí en ese punto del versículo 9, te manda al capítulo 9, el verso 21, Wow. donde en el capítulo 9 dice que para poder traer todo el contexto y la Sí. idea de la palabra que sí me dio. En el verso 1 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Sor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y en el versículo entonces, en el versículo, voy a ver, el 21 dice, Saúl respondió y dijo, ya Samuel se encuentra con él, Sí. porque Dios le dijo, mira, vete a la zona que te voy a enviar y mañana va a llegar un hombre a esta hora donde ti y tú lo vas a tomar como rey, porque el pueblo le ha pedido rey ya. Sí. Y entonces Samuel se encuentra con Saúl y le dice, y cuando le habla del llamado, de que ya iba a ser unido por el rey, le dice Saúl, no soy yo, hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es de las más pequeñas de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Wow. Por eso Samuel le dice, tú eras pequeñito. Pero esa fue la impresión del mismo Saúl cuando venía. Saúl era la sexta generación Wow. de su familia. Y en Israel no había habido reyes en ese momento, sino que había jueces. Pero Saúl era la sexta generación de su familia. Entonces, hay un patrón que tú vienes arrastrando. Según tú ves que son tus padres, o como sirven tus padres a Dios también, pues tú sirves. O Wow. tú entiendes que debes servir. Sí. Entonces hay patrones de conducta que se siguen repitiendo. Saúl era un hombre que no tenía mucho valor. En ese momento dice, yo soy pequeñito, él se menospreciaba a sí mismo. Y aquí, cuando Dios le dice a Samuel, mira, ve, porque hay un varón hermoso, un varón así, le da la descripción de Samuel, a Samuel, Dios no lo veía como se veía Saúl. Uf. Pero Saúl se veía, porque es la primera impresión que trae el enemigo a tu pensamiento Sí. cuando tú tienes un llamado de parte de Dios. Entonces, al obedecer, no podemos acostumbrarnos a que nos está yendo bien. Porque dice que ya Saúl tenía 2 años reinando. Wow. Cuando en ese momento de 1 Samuel 15, él comete el error de desobedecer a Dios. Wow. Pero no fue la primera vez. Yo me fui a ese primer principio porque es el principio que dice Dios te desechó por cuanto desobedeciste. Pero cuando él fue tomado como rey, Samuel le dice, mira, ahora tú te vas a encontrar con una compañía de profetas, te vas a juntar con ellos, va a venir sobre ti el Espíritu Santo, vas a profetizar, y entonces tú vas a ser mudado en otro hombre y vas a entender tu llamado Wow. y vas a comenzar a caminar como rey. Dios mío. Y a partir de ahí tú vas a caminar como Dios te diga. Como tú entiendes, tú vas a hacer las cosas. Se encontró entonces con la primera guerra que tuvo que pelear,
Sí. que fue con los amonitas. Y en el capítulo 13, él le dice, tú vas a esperarme 7 días. Samuel le da instrucciones con anticipación. Sí. Vas a esperarme 7 días y yo voy a llegar a ti. Entonces, en el capítulo 13, versículo 8, dice que Saúl se desesperó. Fue a la guerra, pero cuando vieron todo el panorama, a todo esto, ellos no tenían armas. Solamente tenía armas Saúl y su hijo Jonatán. 2 espadas para hacer una guerra. Dios mío. Entonces, le dice, eh, Samuel ve que la gente comienza a desertarse, comienza a irse y comienza él a desesperarse y a preocuparse. Óyeme, pero tenemos que hacer la guerra y la gente se me está yendo y Samuel no llega. Pero Samuel le dijo, yo voy a llegar. Y a veces Dios, no a veces, siempre Dios nos da puntos claves, nos dice direcciones claras, directrices claras. Y tú, justamente un minuto antes, te puedes desesperar. Y dice en el capítulo 13, el 8, y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se les desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Wow. Y ofreció el holocausto, lo que no le correspondía a él. Esto le tocaba a Samuel. Él no era sacerdote. Él era rey solamente. Y él tomó la unción ajena. Ay. Porque se desesperó. Se desesperó. Entonces, dice que, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, fíjate que no fue a medianoche, ni muy temprano en la mañana, porque Dios le estaba probando en su corazón. Y cuando justamente acababa de hacer el sacrificio, llegó Samuel. Dios mío. Si Dios te dio una palabra, y te dio un principio, o te dio una dirección clara, mientras no pase ese día, todavía es el día de esperar. Wow. Entonces, podría ser las 11:59, todavía era el día de esperar. Era el tiempo. Faltaba 2 minutos para completarse el día. El tiempo que Dios le dijo. Y claro, Samuel no llegó a las 12 de la noche. Samuel llegó después. En la tarde quizás, porque el sacrificio se hacía temprano de la tarde. Posiblemente él llegara a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y todavía estaba a tiempo para hacer sacrificio, porque Samuel sabía que tenía que hacer sacrificio. Sí. Pero Saúl comenzó a ver que los que estaban alrededor de él se estaban yendo y se desesperó y desobedeció el mandato. Ay, gloria. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, mirando el caso de Saúl, ya que Saúl representó lo que era una generación. Ujú. Entonces debes saber más o menos la asignación tuya que tú debes tener en el momento. Si tu asignación era ser rey y era el pueblo, eso es lo que tienen que hacer. Entonces vemos que él se desesperó. La desesperación es parte del fracaso. Sí, Estamos viendo una generación con mucho talento, mucha pasión para hacer las cosas, pero estamos desesperados. ujú, Deben entender que todo tiene su tiempo. así es. El primero que vino, antes de su manifestarse, ahí estaba Juan preparando el camino, tranquilamente, porque era su tiempo. Él no estaba desesperado, Jesús está esperando el momento. Dice Juan, después que lo vea aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, Sí, y le dio una señal, que tú veas descender el Espíritu Santo como paloma. Juan cuando lo ve dice, en esa hora que yo vengo es para que él crezca. Entonces, Jesús no se desesperó, Juan tampoco. Debe saber el momento específico. Por eso la obediencia es parte de tu ministerio, sí, es parte de tu vida. Si una generación no obediente, es una generación que se va a perder. claro. Entonces, si ponemos el caso aquí del pueblo de Israel, que Jehová lo saca con mano fuerte de Egipto, hace señales, abre mar rojo, y estamos viendo la generación del pueblo de Israel que está en el desierto y dura tanto tiempo por desobediente. Muchas veces está ahí están cambiando en tu vida la desobediencia. Sí, Muchas veces Jehová no te tenga la promesa ni el cumplimiento porque tú eres desobediente. Entonces, si tú dejas que la desobediencia toma parte de tu vida, ese fue el primer pecado, la desobediencia en el hombre, por no llevar lo que son los mandamientos, ni obedecer a Dios, porque muchas veces hay guerra entre voluntad, la carne se te revela. Debes claro. entender que tú puedes dejar que la carne te domine. Vive por el Espíritu, como dice el Así apóstol es. Pablo. Entonces Saúl, pastora, en ese momento desobedeció.
no simplemente a Dios, sino a una generación que estaba siguiendo sus huellas. Entonces, si tu generación está siguiendo tus pasos, debes saber cómo tú vas a caminar. ¿Cómo vas a Tú eres un caminar? espejo delante de un pueblo Mm. que está frente a ti. Entonces, si tú te dejas guiar de esa forma, estás siendo desobediente a Dios. Sí, Porque muchas veces queremos honrar a los hombres, pero no a Dios. El sí, que le desobedece a Dios no puede tener posición aquí en la tierra. así es. Porque si tú no obedeces a tu pastor que está mirando, mucho menos a Dios, Mucho menos pastor. a Dios. Así es. Bueno, hay un punto aquí. Vemos que Saúl tenía una situación con su confianza plena en Dios, porque él estaba pendiente de lo que los hombres pensaran Sí. y si se movían o no se movían. Pero hay un punto que el Señor, eh, por ejemplo, Jonatán y Saúl, aunque eran padre e hijo, Jonatán era obediente. Amén. Y llega un punto en que los eh, amalecitas, ¿verdad? Los filisteos, tomaron y no permitieron que en Israel se hiciera espada. Ellos tenían la parte de lo que sea, era hacer herramientas, soldadura. Y tenían que ir a los filisteos para alimar sus herramientas e instrumentos de campo. Wow. Porque no le permitían a ellos hacer espadas ni hacer nada con metales. Y tenían que ir a los filisteos a hacerlo, para ellos mantener el control de asegurarse que el pueblo de Israel no tenía armas en su tierra, para no poderse levantar en contra de ellos. Sí. Entonces, el enemigo te crea situaciones y te crea necesidades para esclavizarte. Y que tú por ahí te enfoques solamente en esa parte y te olvides de que tu Dios es el Dios Todopoderoso Santo. para librarte de muchas cosas. Pero Jonatán dice, mira, Saúl estaba ubicado en un lugar y dice Jonatán, vamos con su paja de armas solamente y tenía una sola espada él y su paja de armas no tenía armas. Y dijo, vamos a ver el campamento de los filisteos. Si Jehová lo ha entregado en nuestras manos, ellos van a decir, sube acá. Y si no, van a decir, nosotros vamos a ir donde ustedes, ya tú sabes, ese es el plan. Pero dice que había en el camino, era un camino montañoso y habían dos peñascos, dos riscos, dos montañas Sí. por el camino. Y él tenía que pasar por esos dos riscos para poder llegar a la parte donde estaban los filisteos, que era una parte alta. Entonces, me llama la atención, ese capítulo 14 dice en el versículo 4 que uno de esos riscos peñascos, se llamaba Voces y otro se llamaba Sene. Y Sene significa hombre viejo. Wow. Entonces, para obedecer, tenemos que quitar las voces que nos están todo el Uf. tiempo ministrando. Sí. Y muchas veces voces del enemigo, voces internas y voces familiares, Wow. de espíritus familiares. Tú no vas a poder hacerlo, tú no lo vas a lograr, a ti nadie va a escuchar, ¿quién eres tú? O sea, y te impide ver que tu Dios está contigo. Santo. Entonces, pero el hombre viejo sigue ahí. Y tenemos que quitar también el hombre viejo. Ay, ay, ay. Y comenzar a caminar en lo que Dios ha diseñado para nosotros. Amén. Porque cada uno tiene un propósito. Sí. Y en Efesios dice que fuimos predestinados. Nacimos con un propósito, con un plan diseñado por el Padre, directo. Y que según tú vas creyendo en el Padre, en ese caminar, es como ir abriendo puertas y tú vas entrando a escenarios. Y según tú vas avanzando en esa obediencia, Dios te va introduciendo más en tu diseño. Santo. Entonces, tenemos que quitar las voces para poder obedecer. Saúl no escuchó. Saúl escuchaba mucho las voces de los seres humanos alrededor de él. Ay. Entonces estamos en una generación, pastora, disculpe, que está escuchando voces afuera. Sí. Y eso te impide alcanzar tu propósito. Porque tú comienzas a poner en balanza, ¿será verdad o no será verdad? ¿Estaré haciéndolo bien o no estaré haciéndolo bien? O sea, hay falta de identidad también con ese punto. Se nos olvida que somos hijos del Padre Celestial, que somos ciudadanos del reino. Que mi apellido es Encarnación, pero mi primer apellido es Jesucristo, el nombre de Jehová, sobre mi vida. Sí. Y después que yo vengo al Señor, yo viví eso. Porque el enemigo me ministraba mucho cuando yo recibí el llamado para el pastorado. Sí. Me ministraba mucho. Y yo tenía una lucha, duró casi un año peleando con el Señor. Señor, Dios yo no mío. puedo, pero el Señor, en su misericordia, me permitió verme con una persona que prácticamente empezamos juntas en el Evangelio, y cuando yo la dejo de ver, al tiempo que vuelvo a verla, ya es pastora. Wow. Y eso fue lo que el Señor me hizo para entregarme en la cara, tú puedes hacerlo. Tú no me Dios tienes que obedecer.
Y le pregunté, ¿pero cómo tú lo hiciste? Ah, me dijo cómo fue que le pasó. Igual ella huyó también del ministerio, pero volvió al llamado. Entonces, venían muchas voces a mí del enemigo, tú no puedes hacerlo, tú no estás capacitada. A todo esto viene la parte del engranaje de que el perfil de paternidad que tengo en ese momento era mi padre biológico. No tenía una relación muy estrecha con él, sino que hasta los 10 años sí, pero después de ahí, bueno, mi papá como que me apartó un poquito, como ya yo estaba verla creciendo, Sí. por temor y cosas, bueno, para guardarme, me alejó un poquito de él y eso me hizo pensar que también era así con Dios. O sea, no hacemos la transición y creemos que nuestros padres biológicos que nuestro padre celestial es igual que nuestro padre biológico. Y si tú no tienes una buena relación con tu papá, no vas a tener una buena relación con tu Padre Celestial. Dios mío. Se te va a dificultar. Hasta que Dios venga a romper esos esquemas, claro está. Tú lo vas a lograr, pero tienes Dios que romper los esquemas para tú poder entender. No es como yo entendía, como yo crecí viendo que mi papá, yo le decía una cosa y no me cumplía, por ejemplo. No le puedo pedir esto porque me va a decir que lo busque yo misma. Entonces tú vienes con esa mentalidad. Wow. Eso te impide obedecer al Padre y entender sus diseños para ti en su momento. Dios en su misericordia se me reveló, me habló. Si tú eres mi hija, tú no tienes que tener temor yo te voy a usar. Santo. No tienes que tener preparación de ir a un instituto bíblico. Claro, hay que ir a un instituto bíblico, prepararse, capacitarse. He estudiado para eso, pero no es el enfoque. No es mi primera punto de partida para obedecer. Wow. Sino que saber que soy hija de Dios ya me garantiza que Él va a hacer las cosas a mi favor. Dios mío. Y debo obedecer y debo caminar en obediencia. Entonces, cuando tú quitas las voces y muda tu hombre viejo, fíjate que Samuel le dijo a Saúl, serás mudado en otro hombre Sí. para recibir el llamado del reinado. Wow. Te encontrarás con una compañía de profetas y serás mudado en otro hombre. Uf. Entonces, ¿qué es mudarse en otro hombre? Dejar los esquemas familiares que muchas veces no es que tú vas a decir, no, mi familia es esto, no. Lo que ellos no han logrado con Dios, tú no puedes tomarlo como ejemplo para seguirlo. Tú debes continuar la línea que el Señor te ha trazado Sí. para lograr tus objetivos. Entonces, en esa obediencia, vemos que Saúl sí obedeció, pero obedeció a medias, no pleno. Ay, ay, ay. Y para él era fácil obedecer a los hombres, no a Dios. Escuche esto. Porque cuando Samuel le dice de parte del Señor, mira, haz esto así, así. Cuando él viene, Samuel viene donde él le dice, pero yo voy a decir la palabra de tu Dios. No dice de mi Dios. De tu Dios. Yo voy a decir la palabra de tu Dios. Entonces, cuando ya viene que le he quitado el reinado, Sí. aunque siguió siendo rey físicamente, pero la unción se le fue quitada Ay. por la desobediencia. Entonces estamos viendo una generación que cuando tú comienzas a desobedecer a Dios, se te quitan todos esos requisitos que tú tenías antes. Porque como usted dijo, pastora, él dijo, a tu Dios, no al Dios de él. Exacto. Entonces, los Saúl, en vez de adorar a Dios, ser obediente, porque si Dios te puso en esa posición, si Dios te puso como rey, fue por algo que te puso. Entonces, Sí. muchas veces nos volvemos orgullosos estando en Sí. posiciones. Nos olvidamos quién fue que nos dio ese talento. Sí. Nos olvidamos que debemos ser humildes. Nos ponemos altivos. Sí. El Saúl, Ujú. con su Yo traje soy el rey, yo elegante. puedo también ofrecer Yo la puedo, ofrenda de que soy paz. el rey. No, no, papito, bájale 10. Tú Sí. simplemente eres un siervo para Sí. Dios. Entonces, el Dios que te puso es el Dios que te puede quitar. Así mismo. Entonces, estaba olvidando del que había un Dios en el cielo. Y lo que me gusta es como Samuel, según se dice, lo ñoñaba mucho. Su Sí. primer rey, su primer Sí. movimiento. Sí. Entonces, llorando mucho a Saúl. Ya sabes. Entonces, no llores por lo que lleva ese show. Si fue desobediente, los desobedientes llevan la parte por un lado para que vuelvan a ser Así obedientes. mismo. Entonces, él no reconocía. No reconocía. No reconocía, porque le decía, no, porque Ay, el pueblo se me estaba yendo. ay, Él buscó excusas, justificaciones. Y cuando viene la parte de los filisteos, entonces dice, mira, que el pueblo se estaba yendo y yo, tú no venías y yo tomé la ofrenda y la hice. Dios mío. Y le dice, pero Dios te mandó a matar a todo el mundo. Dice, no, yo dejé al rey porque podía hacer alianza con él. Y las vacas, lo mejor de ellos, lo dejé para el sacrificio. Y él dice, pero que Dios no quiere eso. Dice la Biblia que va a llamar la obediencia que los mismos sacrificios.
Para Dios es más la obediencia que los Entonces sacrificios. tenemos gente, pastora, ayuno más que nosotros, ora más que nosotros, pero no son obedientes. ¿De qué te vale un ayuno si no eres obediente? Así es. Sí, entonces esta generación debe entender que vale más la obediencia. David tenía algo que David reconocía su falta. Esa es la parte que ahora voy a traer. O Sí, sea, ahí, por ejemplo, cuando Saúl ya es desechado, en el capítulo 16, déjame ver, ya cuando Saúl es desechado, ajá, en el versículo 18, la última parte, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, ya Saúl tiene ahí el espíritu metido, el demonio, ¿verdad? Que el Dios Señor mío. le asignó para que lo atormentara. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. O sea, Saúl obedeció la voz de un siervo en ese momento. Sí. Entonces, que él obedecía más la voz de los hombres que la voz de Dios. Cuando ese hombre le dice, mira, hay un hombre por ahí que te puede tocar y te puede ayudar con esta situación, él obedeció esa voz de ese siervo y mandó a buscar a David. David era un hombre obediente, porque David obedecía a su papá biológico. Cuando el pueblo de Israel entra en guerra con los filisteos, Goliat viene a desafiar al pueblo y como tenía a sus hermanos también ahí, pues el padre de David le dice, mira, llévale a tus hermanos, ve cómo están tus hermanos, llévale alimento. Y David simplemente fue. Dejó las ovejas a cargo de otra persona, no la Sí. dejó descuidada, la dejó a cargo de otra persona, porque esa era su responsabilidad. Y fue a obedecer a su papá. Pero David no era el hijo preferido de su papá. Así mismo. Él no era. Era el mayor. Porque en ese momento los primogénitos eran Elías, Sama. los principales, eran eso. Entonces, pero David no se llevaba de eso. Simplemente él decía, yo tengo que honrar a mi papá, yo tengo que obedecer. Y ya él tenía relación con el Padre Celestial y por eso también tenía relación buena con su padre biológico, aunque su padre biológico lo menospreciaba. David era sumiso. Era sumiso y obediente y humilde. Entonces, ahí vemos la obediencia indirecta que te decía ahorita. Cuando Dios usa a personas que no tienen que ser tu autoridad directa para darte una obediencia, como tú decías, no, yo voy a obedecer al pastor. Pero el pastor puede tener a una persona que te pueda decir, mira, dice el pastor que haga tal cosa y tú tienes que obedecerlo. Esa es la obediencia directa. Sí. Habemos siervos de Dios que queremos o que se nos dificulta escuchar voces que no la voz del pastor para obedecer. No, si el pastor no me lo dice él personalmente, yo no lo voy a hacer. Dios mío. Escuché esto. Yo no lo voy a hacer. Entonces, a eso no es obedecer. Eso es desobediencia. Sí. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo, porque Jesús, por ejemplo, venía el centurión, tenía su criado enfermo, y él mandó a los ancianos de Israel, vayan donde de Jesús, que venga a orar por mi siervo. Y Jesús se sentó a escuchar a esos ancianos. Y acompañó a los ancianos, obedeció a esos ancianos. Sí. Una voz indirecta, y él obedeció. Y fue. Él pudo decir, no, pero que yo soy el jefe. Yo soy el hijo de Dios, yo soy el mayimbe aquí. Dios mío. Que venga él directamente a pedírmelo. Además, no es judío. Él es un gentil. Mentira. Pero dice la palabra que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Caminó, se fue con sus ancianos, tranquilito. Vamos a orar por esa persona. Cuando va llegando, el centro le dice, no llega hasta acá, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Wow. Envía la palabra. También Jesús pudo decir, ay, pero ¿cómo es? Si me mandó a buscar, yo me puedo de este muchacho. La hago ahora. Pues yo soy el hijo de Dios. Pero él simplemente obedeció. La Y obediencia. entra la humildad. La obediencia es una decisión que tú puedes tomar en el momento. Entonces estamos viendo una generación que no saben qué decidir. Está entre dos pensamientos con el pueblo de Israel, que en un momento Ujú, Elías fue a confrontar esos Baales, porque el ujú. pueblo estaba claudicando, ¿lo hago o no lo hago? No sabía diferenciar si es Dios, si es Baal. Y muchas Claro. veces estamos así, en un momento, pastora, Jesús está en el monte Getsemaní, ya a la hora de entregarlo, y sube a Jacobo,
sube a Juan, sube a Pedro, y están ahí orando, y había una presión muy espiritual sobre Jesús. Ujú. Jesús quería que oraran por él también, pero no lo dijo así a los discípulos porque él quería, porque muchas veces nosotros damos, por el momento queremos que oren por Tenemos que nosotros. tener quien Y ore. Jesús estaba ahí en una guerra entre su alma y su espíritu, Ujú. y estaba entre dos pensamientos, y un momento dijo, yo voy a pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La Muchas veces tuya. la oración es buscar la voluntad del Señor. Claro. Entonces hay gente que no consulta a Dios antes de tomar una decisión, por eso que fracasa. Y dicen, ¿qué pasó? No, tú no consultaste a Dios, Ujú. porque hiciste hacer la voluntad tuya, la voluntad de los hombres, la voluntad Ujú. de Dios. Y Ujú. ahí caemos en Saúl, que Ujú. Saúl prefería hacer la voluntad del pueblo, Agradar a los agradar a hombres. los hombres, pero no a Dios. Entonces Ujú. muchas veces pasamos así nosotros mismos, estando en los caminos, que no queremos obedecer a Dios. Entonces, Jehová te pone ahí los mandamientos, te pone ahí el manual que está en la Biblia, que se pierde porque quiere. Así es. Porque en un momento dice que Caín, el pecado estaba a la puerta. Yo digo, hey Caín, cuidado, que te están tocando la puerta. Sí. ¿Qué hizo? Ignoró la voz de Dios. La ignoro. Entonces en este tiempo están ignorando la voz de Dios. Si tú Ujú. ignoras la voz de Dios, tú eres un Un desobediente desobediente. aquí en la tierra. Entonces tu propósito se quebranta. Porque Saúl, por esa desobediencia que él causó la muerte de todos sus descendientes. Wow, Dios mío. Solamente quedó el hijo de Jonathan y no quedó saludable 100%, era paralítico. Sí, Y quedó porque había un pacto entre Jonathan y David, Dios de mío. una amistad hasta sus descendientes. El pacto le salvó la vida. Porque acuérdate que Jonathan era obediente Sí. al Padre Celestial. Y David y él tenían, y como él guardó al ungido, Jonathan guardaba al ungido, lo cubría, eso hizo que el Señor con Jonathan tuviera misericordia y de él tuviera un hijo, pero no dice que ese hijo tuvo más hijos. Wow. O sea, se cortó ahí. Dios por amor por cumplir un pacto entre Jonathan y David, que era el ungido, que se amaban, dice la palabra, Dios le permite a Jonathan tener un hijo, un descendiente, pero ese descendiente no se pudo multiplicar. Porque hubo un padre atrás, un ascendiente atrás, que cortó la genealogía Wow, Dios mío. por una desobediencia al padre. Sí, hay que tener cuidado entonces con la desobediencia, porque Claro. somos expertos pidiéndole muchas cosas a Dios. Yo, Ujú. dame, pero no somos obedientes. No somos obedientes. Entonces hay que tener cuidado entonces, pastora, con la generación que uno está instruyendo. Claro. Que muchas tenemos un pueblo, pero no practican la obediencia. Entonces nosotros, que somos líderes, que somos la cabeza, que somos el espejo, ellos se miran en nosotros. Sí. Si tú eres desobediente, eso es lo que ellos van a Es aprender. lo que tú estás sembrando. Sí. Tú no puedes cosechar lo que tú no siembras. Uf. Entonces vemos como Jesús comienza a instruir a los discípulos. Jesús le enseña, lo capacita. Ujú. Y en un momento Jesús le dijo, hey, yo vi a Satanás caer como un rayo de luz. Preocúpese por su salvación. Sí. Entonces tenemos esta generación que está concentrada en la fama, en que los reconozcan. Sí. Y muchas veces se olvidan de la obediencia. Yo predicando ayer en la iglesia, decía que muchas veces nos honramos a Dios en el desierto. Muchas veces si tú no honras a Dios en el desierto, no estás capacitado para tu Canaán. Así mismo. Sí, porque mucha gente además se acuerda de lo bueno y honra a Dios cuando está en la bendición, que está enriquecido. Pues no honran a Dios cuando vienen los tiempos malos. Entonces yo digo, ¿qué es lo que le pasa al pueblo? Somos obedientes cuando estamos Y la bendecidos. obediencia es en todo momento. Ay, La obediencia es un punto de muerte. Mira, Jesús murió en el Getsemaní. Cuando él fue a Getsemaní, dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí fue que Jesús murió. Esa fue su primera muerte. Él dijo, yo tengo que morir, ahora mismo mi voluntad tiene que morir aquí, sí. para poder enfrentarme a la cruz. Ay. Entonces mucha gente que quiere ser bendecida, pastor, porque dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces mucha gente que quiere la bendición, pero no quiere someterse. No, Dice la Biblia, sometió pues a Dios, resistí al débil, vosotros dirá. Entonces no me digan a mí que tú te sometes a un trabajo, honra un trabajo, pero no honra a Dios. exacto. Entonces tenemos mucha gente que son bien cumplidores con su trabajo. Sí. Llegan puntual, pero en la iglesia llegan tarde. Llegan tarde. Se les olvida orar. Sí, Se les olvida buscar la cosa de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que te obediente un trabajo a tu jefe, pero no a Dios? Está mal ahí. Tenemos que obedecer las leyes terrenales, pero también someternos a Dios. adiós. Entonces aprende a honrar. Honra tu principio. Sí, Porque los recabitas, pastora, en Jeremías, dice que su padre Abinadab dice que le dijo, hey, no beban vino ni sidra, no habiten ni en casa. De repente Dios habla con el profeta Jeremías, ven acá, llámame a los recabitas.
llévalo al templo, dale vino y sidra. ¿Sabes lo que ellos dijeron? No, nuestro padre Abinadar dijo que guardemos nuestros principios. Obedecieron a Abinadar aún estando muertos. Sí. Porque es más fácil, es mejor tú obedecer tus principios que obedecer la voz de los hombres. Ujú. Y dice que ellos no bebieron. Digo, lo siento, Jeremías, yo tengo que guardar mis principios, ser obediente a mi padre, aunque esté muerto. Aunque esté En muerto. toda esta generación está cambiando sus principios, Sí. está cambiando sus valores. No me digas a mí porque tú estás creciendo, ya te crees superior. No, Ujú. sométase a su pastor, Ujú. sométase a sus principios. Porque hay cosas que tú no hacías que lo estás haciendo ahora. ¿Por qué? Así Porque te es. está llevando de las voces extrañas que te están soplando. Porque muchas veces, dependiendo con quién tú te juntes, esto es lo que tú vas a Te va adquirir. a- Entonces, no permita que el sistema te dañe, pastora. No. Yo misma tengo, por ejemplo, experiencia. Yo llegué a la iglesia y el Señor no me permitió juntarme con cualquier oveja. Uf, ay. Esto está serio ahora. Me puso gente incluso más madura que yo, físicamente. Y aunque estábamos entrando juntas al Evangelio, eran personas más mayores y que tenían más sed que yo de Dios. Wow, Dios mío. Entonces, con esa gente era que yo me codeaba. Entonces hay que saber con quién tú estás junto dentro de las iglesias. Claro que sí, Ay. Esto está porque serio. estamos juntos pero no reburujados. Uf, Entonces, si en la iglesia tú ves que la gente solamente va a la iglesia y entra al culto, a veces ni lleva Biblia, bueno, yo tengo la mía aquí. ni lleva su libreta para anotar sus apuntes. Son gente que tú tienes que decir, bueno, no puede ser mi compañero de la fe Wow, en este mover, porque tú tienes que tener gente que esté o a tu nivel o más alto que tú, te sume. si quieres crecer y si quieres madurar rápido. Sí, Entonces, el Señor a mí desde mi infancia no me permitía juntarme con todo el mundo. wow, Siempre yo crecí en un barrio, en Cristo Rey, en un callejón, pero no me dañó el barrio. wow. El Señor me libró y me sacó de ahí tranquila, sosegada, bendecida, sin problema. Pero eso me sirvió ese principio de no juntarme con todo el mundo. Ver a la persona, observarla y ver a las personas realmente lo que quieren avanzar, pues yo avanzo contigo. Wow. Si tú no tienes el nivel de fe que yo tengo, o más alto que el mío, yo no puedo ser tu compañero como para yo depender de ti y crecer junto contigo porque me voy a disminuir, me voy a Sí. bajar de nivel. Y en vez de avanzar, me voy a atrasar. Entonces debo observar quiénes están metidos en la brecha, Dios mío. quiénes están buscando a Dios de corazón, no por apariencia, Ay. porque a veces solamente, como decimos en buen dominicano, bulto y allante. Dios mío. Tú sabes, entonces yo tengo que observar, pedir el discernimiento al Padre para poder ver detrás de la palabra la verdadera intención. Santo Dios mío. Identificar el corazón de la persona que está alrededor de mí. Y pedirle al Señor que Él sea quien nos una, Sí, porque somos eslabones. Tú eres un eslabón, yo soy otro. Y el Señor, en un momento determinado, nos va a juntar para cumplir un propósito. sí. Luego de que Él cumple ese propósito, te va a volver a pegarnos. Sí, Y porque, nos une con otra persona. y eso es bíblico, pastora, porque en un momento el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo le he Apártalo. predestinado. Apártalo. Había mucha gente ahí, pero dijo, apártame esos dos, porque ellos eran lo que estaban buscando, el secreto. Uf. Ay. Él sabía quiénes eran ellos en los Sí. secretos. Ay. Los conocía en los secretos. Y aunque no lo aparentaban por fuera, que eran gente de mucha unción y mucha palabra, a veces son personas que son calladitas, que están ahí tranquilitas, pero cuando se meten con Dios, Dios le habla. Tiene una relación estrecha con el Padre. Dios mío, esto está serio, mi gente. El tiempo es corto aquí en cabina. Yo quisiera sentarme a hacer una ramada con la pastora aquí y no termina nunca. Yo creo que la pastora Santa le una oración por ese remanente que está escuchando. Y yo sé que ha tomado apunte y ha aprendido bastante. Porque vale más la obediencia que lo mismo sacrificio. sacrificio. Entonces yo oro por el que va, tanto el que está viéndolo ahora como que también lo va a ver en diferido. Amén. Que el Señor se le revele, porque esta es una porción, un alimento que el Señor ha traído para nosotros. Amén. Pero cuando tú comienzas a tomar el plato con alimento, tú tienes que empezar a ver qué tú estás degustando. O el arroz, o la habichuela, o la carne, o la ensalada. Pero, ¿qué tal si tú estás con el Padre? Que el Padre te diga a ti qué nutriente específico de esta palabra es la que tú necesitas. Y es la que Dios va a utilizar para ayudarte a avanzar en tu llamado y propósito.
Así que esa es la palabra que yo desato ahora, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque a través de este medio tú visitas a tus hijos, nos ha ministrado, nos ha hablado, y tú vas, Señor, a ministrar cada corazón que tú sabes que necesita en este tiempo entrar en la obediencia plena, de caminar en obediencia sin quitando los conceptos, quitando los prejuicios, quitando, Señor, el qué dirán, los temores, quitando esas herencias espirituales familiares que nos impiden avanzar por patrones de conducta errados que hemos aprendido y que necesitamos ahora aprender tu patrón correcto. Que tú vengas trayendo, Señor, la revelación a cada corazón conforme a tu diseño para cada uno, conforme a tus propósitos y tus planes, y sea manifiesta tu gracia a través de la obediencia, y aprendamos a caminar en obediencia para poder recibir la plenitud de tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dios Amén. mío, impresionante lo que la pastora ha traído en el día de hoy. Fue de mucha bendición, aprendí bastante, igual que usted. Así que esos apuntes que usted anotó ahí, póngalo en práctica para que sea un David en vez de un Saúl estando en el palacio endemoniado. Pastora, Amén. así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Amén. Jesús. Declaramos expansión, multiplicación en su iglesia en este año profético Amén. 2023. Amén. Así que suscríbase al canal Excelencia Cristiana, activa la campanita y suscríbete al canal Zona Sobrenatural, porque es de mucha bendición y mucho contenido edificante para usted y también para mí. Así que se despide tu hermano profeta Christopher Aquino y la pastora. Santa Encarnación. Así que Dios te Dios te bendiga. bendiga. Hasta una próxima.